Ok, bien. Entonces seguimos con nuestro curso. Vamos a aprender bastante hoy. Hoy va a ser un día muy interesante. Vamos a hacer cosas muy buenas hoy y vamos a seguir avanzando como en ese conocimiento que queremos crear y queremos hacer. Entonces, lo que vamos a ver hoy está en el capítulo 10 del libro de inteligencia artificial que está pues escribiendo su profesor, que todavía no ha terminado de escribirlo. eh, y miraremos de ahí la primera parte de ese capítulo. Ah, bueno, no, lo que pasa es que el libro se llama Libro de Inteligencia Artificial, primera parte. Ok, bien. Entonces vamos a ver un tema que es la clasificación binaria multiclase. ¿Listo? O sea, trataremos de entender cómo es que esto empieza como a complicarse un poquito. Seguimos con aprendizaje supervisado. Ya estamos muy cerca de entrar a otro tema que iremos tocando de forma como distinta. Digo distinta porque ya vamos a saltar como a lo que es la base o lo que era la base de la inteligencia artificial, vamos a saltar a un tema que es muy nuevo y muy interesante para todos. Bueno, primero voy a estudiar con ustedes un poco los tipos de clasificación que uno puede hacer en aprendizaje supervisado. ¿Listo? Entonces, en lo que llamamos aprendizaje automático, la clasificación más simple es la clasificación binaria, ¿cierto? En ese tipo de clasificación nosotros decimos eh, o separamos spam, no spam, sí, no, etcétera, etcétera. Hay otra clasificación que se llama la clasificación de múltiples etiquetas, donde, por ejemplo, deseamos hacer un algoritmo que diga esta película es de qué. Es una comedia, es un romance, es de terror, es de acción, etcétera, etcétera. Eso se llama multietiqueta. Hay otra que es múltiples clases o multiclase. Esta va a ser parte muy fuerte de lo que hagamos hoy, la multiclase, y, por ejemplo, queremos clasificar los dígitos del 0 al 9. Entonces ahí hay múltiples clases, porque el 0 es uno, la otra es otra clase, el 2 es otra, el 3, el 4, etcétera, etcétera. Y hay unos tipos de clasificación más avanzados que son los métodos de aprendizaje automático para clasificación jerárquica. ¿Listo? Bueno, esta nota aquí la van a entender a medida que avancemos. No es de una gran importancia para lo que queremos explicar en esta clase. Entonces, hoy nos vamos a ocupar de problemas de clasificación y vamos a mirar un poquito de código de problemas de clasificación, no de regresión. Entremos un poco más como en el asunto. ¿Qué es una clasificación multiclase? Digamos que es cuando uno tiene más de dos clases posibles y cada entrada pertenece a una sola clase. Entonces aquí vamos a trabajar con un dataset que es muy apreciado por la comunidad científica, que es el dataset de imágenes de números que se escriben a mano. Entonces, este dataset voy a hablar de él muchas veces aquí y nos va a servir como el caballito de batalla. Explico un poquito el dataset. Yo escribo el 1 así, ¿cierto? El 2 lo escribo así. El 3 lo escribo así. Pero el dataset no está formado por números escritos de esta manera, sino por números escritos a mano. Entonces el dataset son son como 70.000 personas que escribieron los números del 0 al 9 a mano. Y la idea es que la red neuronal sea capaz de
saber qué dígito es. Entonces, este dataset es poderosísimo. Vamos a trabajar con él en la parte de redes neuronales, en MLP. Vamos a ir tocando mucho este dataset. Si ustedes se acuerdan de un dataset que les entregué, que era el de las startups, donde uno quería invertir dinero, sabiendo cuánto se gastaban en investigación y desarrollo, cuánto se gastaban en funcionamiento, cuántas eran sus ganancias. Si ustedes recuerdan, habían 3 estados que se habían estudiado: California, Florida y New York. Listo. Entonces, predecir, por ejemplo, el estado de una startup usando la columna state, eso es una clasificación de tipo multiclase. Y hay un tercer dataset que ese es maestro en clasificación, que se toman 3 tipos de iris. Iris es una flor. Entonces, se clasifican o se dividen en 3 tipos de iris: la setosa, la versicolor y la virgínica. Y se distinguen por el número de pétalos y el número de sépalos. Entonces, la idea es clasificar, o hay un dataset muy famoso que permite clasificar o detectar a qué tipo de iris pertenece una imagen dada. Entonces, aquí ya estos 2 datasets son un poco de alta costura. Listo, aquí nos vamos a ir mirando, a ir entrando, a ir organizando cosas interesantes. ¿Cuál es la característica o las características de una clasificación multiclase? Que la salida es de una sola etiqueta de un conjunto que es finito. O sea, o sale el 0, o sale el 1, o sale el 2, hasta el 9. ¿Qué algoritmos comunes se utilizan en el tipo de clasificación multiclase? Entonces ya vamos a empezar con unos algoritmos que ustedes no van a entender todavía, pero que a medida que entremos en el curso, y los quizzes les van a ir ayudando a entender cada partecita de estas. Entonces, por ejemplo, el KNN es muy utilizado, el Random Forest, las máquinas de soporte, las SVM, Support Vectorial Machines, creo que se llaman, son muy utilizadas en la clasificación multiclase. ¿Ok? Bueno, y con la clasificación multiclase nacen unas cosas muy interesantes que se llaman las métricas. Las métricas es, bueno, ¿qué tan bueno fue nuestro algoritmo? Entonces hay unas métricas que se llaman la precisión, algo que se llama la matriz de confusión, que tendremos que estudiar, el score F1, macro, micro. Y ustedes dirán: profe, estás hablando un poco raro en el día de hoy, y yo sé que sí estoy hablando un poco raro, pero estoy ambientando todo el problema de clasificación. Y ya estamos entrando creo que esta es la semana 5, donde ya empieza el curso a tomar mucha forma importante. Bueno, ¿qué pasa con ese tipo de clasificación? Computacionalmente es mucho más dura que la binaria, ya que hay muchas más clases. En general puede haber un desequilibrio entre las clases y se necesitan modelar fronteras de decisión entre múltiples clases. Volvemos al ejemplo práctico, este dataset. Enseguida voy a hablar de este dataset y en próximas clases hablaré de él, y lo haremos con PyTorch y lo haremos con MLP y jugaremos con él de muchas maneras, porque nosotros estamos aprendiendo. Ok, las multietiqueta, aquí en este tipo de clasificación ocurre que cada entrada puede pertenecer a múltiples clases simultáneamente, y lo que se predice es como el conjunto de etiquetas. Entonces, ya les dije el ejemplo de las películas, la clasificación de imágenes: perro, gato, árbol, yuca, bueno, cualquier cosa.
temas de un artículo, tecnología, educación, política, y generalmente no sale un valor 0,1, sino que sale un vector fila o un vector columna como este. Listo. Aquí, por ejemplo, sale un vector binario que dice, esto es comedia y es drama, pero no es una película de romance. Listo. La función de activación que usamos siempre va a ser la sigmoide en este tipo de problemas. Y hay métodos de transformación del dataset para poder trabajar con él. Ok. Las métricas que uno utiliza para saber si esa clasificación fue muy buena tienen que ver con, por ejemplo, ya elementos que ustedes hoy dicen, profe, que será el Hamming loss. No sé si se acuerdan de una operación de Hamming por allá en la primera parte, de pronto no, listo. Pero la idea con Hamming loss es medir la pérdida utilizando una operación matemática muy precisa que tenemos ahí. Ok. Alguien está haciendo una pregunta, creo yo, y estoy haciéndome el loco. Marcela Ruiz Guzmán, la admito, sí, la admito. Eder, bueno, María Liliana, dale María Liliana Parra. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien o no? Bien, profe, pregunta, a este tipo, a estas que estás explicando en este momento, a este tipo de clasificación pertenece algo que se llama la escala de Likert. Sí, 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 sí. ya. Y me parece súper interesante lo de ese vector, o sea que cuando, digamos, eso se usa para medir, por ejemplo, satisfacción o no de ciertas, digamos, de mercadeo, lo utilizan como en ese sentido, profe. Sí, Y un sí, claro. servicio prestado. Ah, ya, ya, ya. Claro, claro. Indudablemente tiene que ver con eso. Tiene que ver con estudios, por ejemplo, de si el cliente está satisfecho, no está satisfecho, qué tan satisfecho. Se pueden hacer algoritmos con esa parte y ahí uno va juntando y juntando cosas. El lío es que las regresiones las conocemos desde hace 200 años, ¿cierto? Y las regresiones han avanzado mucho y bueno, nos sirven para pronosticar un comportamiento futuro con base en comportamientos anteriores. Entonces las regresiones siempre fueron como un problema muy matemático y un problema que fue muy famoso por ejemplo, acertar conociendo los valores pasados, como el ejercicio que hicimos con las regresiones. Pero las clasificaciones no eran tan conocidas. Es decir, las clasificaciones, el clasificar cosas, proviene mucho de la teoría de conjuntos, pero no teníamos como algoritmos que nos permitieran predecir o clasificar imágenes, clasificar, por ejemplo, entregándole una imagen fuese capaz de decir, esto pertenece a, esto no pertenece a. Entonces, las clasificaciones o los algoritmos de clasificación son muy de los años 90. En los 90 se desarrolló mucho la teoría de los algoritmos de clasificación y se les vio una utilidad muy grande, justo por lo que tú dices, María Liliana, y justo porque van más allá de una simple predicción de una regresión o de un comportamiento de estos. No, ya tengo un aprendizaje, una máquina que es capaz de clasificar cosas. Importantísimo. Listo. Dale, Laura. Profe, ¿y ese desequilibrio por qué importa? Pues, o sea, lo ideal es que el dataset fuera súper equilibrado. Okay. No, ¿sabes por qué importa el desequilibrio? Porque acuérdate que estás jugando con la función de pérdida, tienes una sigmoide o tienes una softmax si estás clasificando múltiples elementos. Aparte de eso, de la softmax,
en la neurona de salida tienes una función de pérdida que es muy particular, que es la binary cross entropy o la otra, ¿cómo se llama? La categorical cross entropy, la CCE o la BCE. La BCE es por binario, la BCE es igual a la CCE para cuando tengo solo dos elementos. O sea, en realidad tengo un problema de una función de pérdida nueva que viene de la física estadística y que viene del teorema de Shannon de la teoría de la información. Entonces resulta que puede ocurrir que puede ocurrir, Laura, que, por ejemplo, el algoritmo tienda a irse más hacia uno de los elementos que hacia el otro, y por eso es que como que tratamos de equilibrar el asunto. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Tú que eres ingeniera física, Laura, lo entenderías como de la siguiente manera, y tienes un sistema que, ¿cómo te lo dijera? Te va a devolver una moneda. La moneda te devuelve cara o sello, o cara o cruz. Listo. Entonces tú sabes eso, que te va a devolver cara o cruz. Te puede devolver también película, terror, esto. Pero puede resultar que si tiras la moneda 20 veces, no siempre, lo que uno esperaría es que el 50% de las veces saliera cara y el 50% cruz, ¿sí o no? Sí. Y eso no pasa, Laura. Si uno tira una moneda 20 veces, es posible que 15 veces salga cara y 5 veces salga eso. Entonces mira que empieza a tener un sesgo el comportamiento de ese proceso probabilístico, ¿cierto? Entonces, para los estadísticos como Liliana, como todos los jóvenes que hay aquí que son más estadísticos, la probabilidad como ellos la manejan es una probabilidad clásica, ¿sí? Resulta que para nosotros, como físicos, la probabilidad es un problema que se casa con la entropía y se casa mucho con la física. Y entonces empezamos a ver sesgos de probabilidad en este tipo de algoritmos cuando empezamos a obtener resultados, y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Por eso entonces se usan esas métricas de evaluación, porque necesitamos saber que de pronto, ¿cómo así que yo tiré la moneda 20 veces y 20 veces me cayó cara? Esto está malo, esto está, ¿cierto? Eso es un sesgo. ¿Ok? Listo, profe. Y Gracias. eso es muy, muy interesante. Listo. Yo hago la diferenciación entre estadísticos y físicos, porque para nosotros los físicos es como muy, si vimos física estadística, es como muy natural el problema de la entropía. Para las personas de matemática y de otras carreras no es tan natural eso. Es un tema como muy extraño, ¿no? Lo casan con entropía desorden, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, eso tiene por dentro muchos más elementos, pero lo que quiero decir es que cuando tienes una clasificación de tipo multiclase, ¿cierto? O de tipo multietiqueta, puede ocurrirte ese tipo de situaciones, ¿ok? Bueno, el desequilibrio por etiqueta es lo que acabo de explicar. Algunas etiquetas pueden ser muy, muy comunes, otras menos comunes, y entonces el bendito, el aprendizaje automático, la máquina, no es capaz como de entender eso, y ahí es donde entra uno como analista a decir, ve, aquí está pasando una cosa que es sumamente extraña. Ok. Yo sé que me están entendiendo poquito, no me preocupa. Estos conceptos se van madurando. Profe, ¿Qué hay? hola, buenas tardes. ¿Es de qué capítulo del libro es, profe? Eso es el capítulo 10 del libro, pero en el capítulo 10, como es la primera parte, Ujú. lo manejo de una manera muy suave. ¿Listo? Ah, bueno. Marcela, en esa manera suave,
lo hago y enseguida, si quieres, lo revisamos un poquito ese capítulo para que te ubiques, listo. Aquí, como estoy en un curso de posgrado donde hay personas que ya están, que ya pues tienen una formación en estadística, una formación en ingeniería física, otros de otras carreras, entonces le estoy dando un poco más de nivel, sobre todo a esta explicación, porque quiero como que ustedes entiendan el aprendizaje automático y el aprendizaje de máquinas desde una perspectiva también como cómo es que ha evolucionado, ¿cierto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo ha evolucionado? Entonces, por eso lo hago de esta manera y en el libro está un poco más suave, pero ahorita lo revisamos, ¿ok? Sí, profe, Bien, muchas gracias. listo. Bueno, entonces resulta que ahora, yo no sé si ustedes se acuerdan de unos árboles que eran los benditos árboles los árboles, ¿cómo era que se llaman esos árboles? Uno empezaba aquí, luego esto se ramificaba aquí, se De ramificaba. decisión, profe. ¿Cómo? Árboles de decisión. Árboles de decisión, exactamente. Entonces, gracias. Eso fue muy estudiado, los árboles de decisión fueron muy estudiados en sistemas, en ingeniería de sistemas, y se inventaron muchos algoritmos para, para lograr, por ejemplo, llegar a un árbol de decisión muy profundo, ¿cierto? Entonces, resulta que esa teoría, pues, fue muy superada en los años 90 por las redes neuronales. Las redes neuronales mostraron que esto se podía hacer de otra manera, ¿cierto? Entonces, que con redes neuronales uno podía lograr una clasificación en un árbol de estos de decisión. Listo. Entonces, la clasificación jerárquica es muy compleja computacionalmente, pero la podemos resolver con la capacidad que tenemos ahora, con los algoritmos que tenemos, y eso ha superado mucho todo el tema de árboles de decisión que uno tiene, que uno tiene ahí. ¿Qué es lo más difícil? Que el modelo tiene que capturar relaciones jerárquicas entre clases. Y ahí se complica un poquito el problema con ese tipo de clasificación. Si ustedes me dicen, profe, en realidad, ¿qué problemas podemos resolver con redes neuronales en clasificación jerárquica? Este tipo de problemas. Grafos dirigidos a cíclicos. Esto es muy de matemáticas. Los grafos dirigidos a los matemáticos les encantan, ¿cierto? Entonces uno tiene nodos de nivel superior, nodos de nivel inferior. Cada nodo tiene un hijo que es solo un padre y hay una teoría matemática alrededor de todos estos grafos dirigidos o acíclicos. Bueno, de aquí no voy a tocar mucho porque no voy a hacer ejemplos de esta parte. Aplicaciones, ustedes miran esto un poquito. Entonces, aquí sí quiero hacer una diferenciación importante. Profe, ¿qué es lo que usted enseñó en estos 25 minutos? Que hay otros tipos de clasificación aparte de la binaria. Y que la clasificación binaria me permite solo dos clases, pero que puedo tener clasificación jerárquica, que puede tener múltiples clases organizadas en niveles con relaciones padre-hijo. ¡Wow! Esto está muy interesante, pero se ve un poquito extraño. Que hay clasificación multiclase, ¿cierto? Entonces esta sí la vamos a hacer. Hay ejemplos que vamos a hacer con la iris setosa y vamos a mirar cómo es esta clasificación. Que hay clasificación jerárquica que incluye múltiples niveles. Entonces es un poco diferente. La multietiqueta es una entrada que puede tener múltiples etiquetas. Aquí también vamos a mirar un poquito de esto. Profe, ¿qué aprendí en esta parte? Esta diapositiva. Si usted le preguntan, vos estás viendo un curso de aprendizaje automático de Machine Learning y contame a ver entonces los algoritmos de clasificación, el aprendizaje supervisado,
la clasificación ¿qué tipo de clasificación tengo? Binaria, multietiqueta, multiclase y jerárquica. Listo. Y vamos a tener problemas en cada uno de esas partes. Ok. Ya esto lo saben muy bien. Esta parte no le explico más, ya está clara. Aquí lo que tenemos son probabilidades de salida. Hay una probabilidad de que la salida aquí sea una iris setosa, una probabilidad de que sea una iris virgínica, una probabilidad de que sea una iris del otro tipo, ¿cierto? Entonces aquí entran en juego las probabilidades y las probabilidades vienen dadas por la función softmax, que es la maestra que me permite jugar con las probabilidades en los problemas de clasificación. Ok. Entonces, por ejemplo, en estos problemas de clasificación uno tiene ciertas regiones de decisión que ya son muy difíciles. Profe, ¿por qué esto es más complicado que lo otro? Ah, no, es que cómo no va a ser más complicado, en cierto sentido. Encontrar estas regiones de decisión que encontrar, por ejemplo, esta recta, ¿cierto? O encontrar un comportamiento, digamos, polinómico de una función o en X3 o en X4 o una cosa así, bueno, ¿cierto? En cierto sentido, este problema de regresión puede ser mucho más simple que el problema de decisión, ¿sí? Entonces, las regiones de decisión aquí son una cosa profunda que miraremos cuando corramos los algoritmos que queremos ejecutar. Ya, creo que con esto podemos ir a descansar y empezamos ya otra parte. Voy a hacer un poco de código en los siguientes minutos y voy a mostrar un problema de clasificación, pero primero voy a mostrar el libro para que ustedes se ubiquen, luego un problema de clasificación y con eso despachamos y dejamos un par de cosas por hacer que pueden hacerse en la semana entrante o que vamos a ir mirando posiblemente en el quiz número 3. Descansemos 10 minutos, a las 5:40 nos vemos, 11 minutos, debe estar que sean las 5:40 nos vemos y seguimos con este curso que hoy empezó un poco árido, duro y fuerte. Nos vemos, listo. Gracias, profe. Dale, Luis. Profe, la parte de clasificación cuando no tenemos una variable, pues la etiqueta, una Y, también la vamos a ver. Pues el método cuando es no supervisado. Sí, pero a ver, ve, esa pregunta que me estás haciendo, de aquí vamos a saltar, ya vimos las redes MLP con múltiples multilayer perceptron, listo. Vamos a resolver un problema con multilayer perceptron y nos vamos a dar cuenta que tenemos ya un lío. Y de ahí vamos a entrar a las redes neuronales, listo, convolutivas. Entonces vamos ya a saltar a los algoritmos más fuertes. Pero ahí necesitamos hacer un repaso de unos temas de imágenes muy importantes porque sin ello no entenderíamos lo que son las redes neuronales convolutivas y ese problema que tú dices, ¿ok? Título. Gracias. Bien.
Bien, estaba cogiendo el día, muchachos y muchachas. Pero bueno, ya volvimos. Vamos a la parte animada de este curso, vamos a la parte buena, porque esa teoría es muy dura y eso si no lo asienta uno es muy complicado. Entonces, quiero que miren el libro, yo lo voy a compartir, voy a dejar de presentar esto y vamos a mirar el libro de inteligencia artificial. Parte 1, ¿ok? Que es nuestro texto guía en esta primera parte, listo. Por ahí hasta la semana 10 u 8 va a ser nuestro texto guía. Entonces, en el libro de inteligencia artificial hay un conjunto de ejercicios muy sencillos, relativamente simples, pero que le permiten a uno entender bien cómo es que esto funciona. Entonces, ¿qué ejercicios debe usted tener hechos como tal? Bueno, esta implementación del perceptrón en Python. Este ejemplo lo hicimos en clase, que es el ejemplo de la línea recta, de ponerle a y igual 5x más 10 valores aleatorios y decirle a la red, venga, ¿usted es capaz de aprender o no? Bien, había dicho que era el capítulo 10, pero es el capítulo 10 en mi Overleaf, en mi Overleaf, pero en el libro es el capítulo 9. Entonces, todo lo que he estado explicando aquí está en este capítulo de clasificación binaria, que es lo primero que vamos a hacer. Lo que expliqué la clase pasada está en las páginas 323 a la 326. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer en la segunda parte de esta clase es estos primeros ejemplos para poder llegar a ejemplos más complejos. ¿Listo? Vamos a la parte de implementación computacional. Por favor, ubíquense todos ahí. Estoy en la página 326 del libro. ¿Todos están ahí? Sí, profe, que estamos. Perfecto. 326. Entonces, lo que hicimos la clase pasada fue esto, ¿cierto? Y fue esto. Esas dos cositas. Con eso reemplazamos aquí y vamos a poder optimizar ese problema. Entonces, esa parte pues no tiene problema. Ahora, ¿cómo es que hacemos la implementación computacional a mano? Luego les voy a mostrar una cosa más elaborada, más con PyTorch, con un framework, etc. Entonces, en el código, esto va a ser muy útil. DL raya al piso de Z, DL raya al piso de W y DL raya al piso de B van a ser las derivadas de la cadena. Listo. Y en el código, esto va a ocurrir. El algoritmo del descenso del gradiente lo vamos a hacer como W raya al piso anterior menos eta. Aquí tengo un error de LaTeX, debería salir la letra eta, pero aquí lo que estoy poniendo es cómo va a salir en el código. Y B actual igual B anterior menos esto. Eso ya lo entienden, ya ustedes ahí son unas personas que se mueven y dicen, no, ya estoy aprendiendo, ya voy aprendiendo de esto, listo. Ejemplo 1. Vamos a hacer una sola neurona. Vamos a ver si una sola neurona sirve para algo. Listo. Entonces, el código que vamos a implementar es como un modelo de clasificación binaria
lo vamos a hacer utilizando NumPy, Matplotlib, que ya saben para qué sirve, y Scientific Scikit-learn para la generación de datos y la división del conjunto. Entonces estas tres herramientas bastante utilizadas, útiles. ¿Cuál va a ser el ejemplo? Van a utilizar una función que se llama makeBlobs. Entonces ustedes van a hacer unos blobs, unos globitos, unos puntos redondos, y va a generar un conjunto de datos sintéticos. Entonces aquí van a aprender una cosa que en la clase pasada, como profe, y cómo es que uno genera, o sea, si uno no tiene dataset, ¿cómo puede uno generar un dataset? Lo haces generando datos sintéticos. Listo. Entonces, la idea es crear un algoritmo donde podamos dividir los blobs, ¿cierto? Podamos como crear una red de decisión. ¿Qué es lo que crea esta función makeBlobs? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace? Entonces, vamos a ver. Este es un ejemplo de los datos que puede generar la función makeBlobs de Scikit-learn. Por ejemplo, puede poner x1 0.46 menos 3.12 etiqueta 1 menos 1.24 8.25 0. Entonces miren cómo la etiqueta es binaria, 1 0 1 0 1 0 1 0. Listo. Bien, ¿cuál es el corazón de ese código? Es una neurona que creamos a mano, que se llama Single Neuron Binary Classifier, que corresponde al modelo de una sola neurona, muy similar a los dos primeros o tres ejemplos que hicimos la clase pasada, que usamos una sola neurona. Listo. Hay un método que se llama init, donde se inicializan los pesos y los sesgos con valores aleatorios. Listo. También se inicializa la tasa de aprendizaje y las estructuras para guardar la pérdida durante el entrenamiento y la validación. Vamos a usar una función que es una semilla fija. Pues, yo creo que ya a ustedes les digo semilla fija y saben a qué función me refiero, ¿cierto? Miren cómo ya hemos ido aprendiendo cosas bonitas, ya en su cerebro está un poquito eso. Vamos a utilizar la función sigmoide, listo, y va incluida en la clase. Esa convierte las salidas lineales en probabilidades. Esa es la ventaja de la función sigmoide. Por favor, vayan, profe, sigo sin entender por qué convierte salidas lineales en probabilidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al capítulo de funciones de activación y mirar la función sigmoide. Listo. Para eso les pongo este libro, porque quiero que ustedes me digan al final del semestre, profe, ese libro sí sirve para algo o usted está perdiendo el tiempo, profe, y olvídese que en lugar de aprender, yo desaprendí. Listo. Puede pasar, puede pasar. Bueno. La función de pérdida que vamos a utilizar es la entropía cruzada binaria. Yo ya les dije, voy a explicar el código porque lo van a correr ustedes, listo, y lo van a hacer paso a paso como tal. Ya les dije que cuando uno tiene problemas de clasificación, esperen que necesito el lápiz poderoso. Cuando uno tiene problemas de clasificación, entonces hay una función mamá de todas las funciones en clasificación, que es la CCE, la Categorical Cross Entropy, proveniente de la teoría de la información de Shannon, artículo de 1948, ¿cierto? Hay que estudiar un poquito de esto, pero no es la esencia ahora para ustedes, ¿cierto? La esencia es
En clasificación usamos SE. Si la clasificación es binaria, entonces esa fórmula tan difícil o esa relación matemática que es un poco como enredada, tiene un menos y, logaritmo de y, una cosa así como, uy, profe, esto es como asustador. No, nada de nervios. Cuando eso se vuelve el caso de solo dos variables, entonces eso se convierte en la BCE, la Binary Cross Entropy. Listo. Entonces, claro, profe, como estás usando una sola neurona y vas a clasificar dos elementos, entonces usamos la entropía cruzada binaria, que va a medir la discrepancia entre las predicciones del modelo y las etiquetas reales. ¿Listo? Hay un método que vamos a usar ahí que es el numpy.clip. Ustedes pueden preguntarle a cualquier IA y qué hace numpy.clip. Ahí pueden leer qué es lo que yo logro con numpy.clip, porque cuando trabajo con logaritmos, los logaritmos tienen un bendito problema, ustedes lo deben saber, ¿cierto? Aquí hay un cero, bendito Dios mío, bendito, un cero. Entonces esto hay que evitarlo. ¿Listo? La idea es mantener un rango seguro, no que se vaya todo eso a cero ahí porque nos fregamos. Bueno, sigo explicando el maravilloso libro que el profesor Diego Aristizábal realmente hizo estas notas muy bien hechas. Yo lo único que he hecho es estudiar con Diego, pulir cosas, decir, ve, esto se puede hacer mejor, esto, en fin. Para quienes conozcan a Diego Aristizábal, es un tipo tesísimo, o sea, ese es muy, muy fuerte. Bueno, profe, y en el ejemplo entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, no me deje así, profe, como en el aire. Entonces, vamos a tener la propagación hacia adelante, ¿cierto? Listo. Luego vamos a tener la propagación hacia atrás. Ya ustedes saben qué pasa ahí. Esto, pueden leer ese párrafo, pero ya ustedes, sé de qué me está hablando mi profesor. Mi profe ya sé de qué está diciendo. Listo. Vamos a iterar en 200 épocas. Listo. Y vamos a evaluar si el modelo está bien entrenado o se está sobreajustando. Claro, ya también entienden, porque la clase pasada expliqué, cuándo te queda un modelo bien entrenado o cuándo te queda con un sobreajuste. Entonces, miren cómo ya les puedo hablar más rápidamente y puedo ir pasando cosas y ustedes en su cerebro dicen, no, eso está fácil. Listo. ¿Qué es lo que hace el programa? Entonces vamos a producir un gráfico de la evolución de la función de pérdida. Listo. Entrenamos esa neurona, una sola neurona, evaluamos el modelo, listo, y calculamos la precisión final del modelo que acabamos de hacer. Listo. Make blocks lo que genera son unos puntos separados en dos clústeres y como es el ejemplito más sencillo, uno puede visualizar muy fácilmente la frontera de decisión que es establecida por una sola neurona. Y ustedes dicen, profe, ¿cómo es el aprendizaje automático? Que una sola neurona es capaz de hacer esto. Y es una cosa crazy. Pues muy, o sea, a mí me impresiona y a los científicos nos sigue impresionando que esto aprenda, que esto sea capaz de aprender. ¿Listo? Entonces la tarea que ustedes van a hacer es, en su Google Colab, van a correr este código. Van a mirar en detalle porque quiero que copien, peguen, que ya entiendan y que en su mente se hagan la imagen de qué es lo que está pasando.
¿Qué es lo que está pasando? No se los voy a dar como en los códigos anteriores, no, los voy a obligar a que lo cojan del libro y ustedes piensen qué es cada parte. El código tiene muy buenas, muy buenos comentarios, ¿cierto? Porque es un código para que usted aprenda. Pero quiero que usted esté seguro que está haciendo las cosas bien y que las va a hacer como yo necesito que las haga. Entonces, nuestra primera tarea es correr ese código. Son las, ¿son las qué? 558. Listo. Usted va a hacer eso solito, ¿cierto? Va a correr este copy-paste, lo va a ir montando, va a crear su ejemplo de clasificación de una sola neurona y para las 6:15 de la tarde debería tener este código ejecutándose en su máquina. Entonces, el trabajo que va a hacer cada uno es tomarse 15 minutos, ¿cierto? Y hacer esto. Ok, entonces a las 6:15 yo vuelvo y me conecto y vamos a hablar de la siguiente actividad que vamos a hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? De acuerdo, profe. Bueno, vamos a trabajar a ir aprendiendo de ese libro que es muy, muy bonito y es un libro que a mí me gusta mucho y que pues, no sé, ahí tiene el conocimiento de profesores muy, muy, muy buenos en el tema. Entonces, hagan esto a las 6:15, nos volvemos a conectar.
Hola. Cuéntenme cómo les fue. ¿Terminaron? ¿Pudieron? Profe, ahí vamos. Pues yo acabo de terminar, pero me sale un error, pero como de indentación, entonces estoy viendo cómo Ah, eso es corregir. muy normal, sí. Los errores de Sí, No, indentación. igual. Yo también estoy mirando la indentación. Ok, ok. Listo. Hagamos otros 5 minuticos. A las 6:20, entonces volvemos a conectarnos. ¿Listo? Bueno, profe. listo, Sí. profe. 5 minutos más. A las 6:20 volvemos a mirar esta parte. Ok.
Laura, ¿cómo van? ¿Cómo va Marcela, Lizanet, Liliana? Profe, ahí vamos, pero con diferentes errores. ¿Qué le pasó? A mí me sale que no está definida plot loss. No está definida plot loss. ¿A quién le funcionó ya? A mí me funciona. Carlos. Mostrame si querés el resultado, Carlos. ¿Podés compartirlo? Sí, sí. No. Es, yo, creo que se ve. Sí, se ve. Dale. Sí, para no enredarme, pues lo dividí en varias y Mm, para poder copiar y pegar le decía pues al Gemini que me le quitara los numeritos que tiene a la izquierda que trae el libro. claro, las líneas de código. Y este es el resultado. Ok. Espérate mostrar una cosa. Baja en la función de pérdida. Listo. ¿Y te acordás, Carlos, cuál es la diferencia entre la pérdida de validación y la pérdida de entrenamiento? Esta pérdida, pues la entrenamiento es con los datos de entrenamiento y Ujú, con los que se ajustan los pesos. ujú. Y la de validación pues pueden ser otro conjunto de datos. Es el conjunto de datos de validación realmente o test. Se llama test o validación en español, listo. Sí, listo. Entonces, la forma como lo resolviste fue con Gemini, copiar, pegar el código y que le quitara las líneas. Sí. Y dividirlo en varias para no, pues como por secciones, para no. Aquí Para pegué ir solo. controlando la indentación por secciones. Sí, aquí pegué solo la clase, aquí pensé que este def estaba dentro de la clase, pero no, está afuera, puede ser ese el error que tenía, pues es por fuera de la clase y son dos funciones, plot loss y plot decision, y luego ya la generación del dataset y ya el entrenamiento. Ok. ¿Entendiste bien el código? ¿Entendiste bien qué es lo que estamos haciendo? Sí, Ok, ok. Los demás, ¿cómo van? Pero a mí ya me dio, pero pues sí me tocaría ver como más detalladamente para entender todo. Listo. No hay problema, Laura. Tú eres muy inteligente y le dedicas tiempo y vas a entenderlo bien. ¿Alguien más ya lo hizo? Una forma en que, Luis David, perfecto, Luis. Una forma fácil en que uno coge este código e incluso lo puede mejorar es ponérselo a una IA, a Gemini o a Gemini, pues que lo tiene uno ahí ya directo, o ponerlo en, eh, en ChatGPT, en DeepSeek, en Grok, cualquiera de ellos, y va uno pues aprendiendo, usando la inteligencia artificial, va aprendiendo más inteligencia artificial, ¿cierto? Es como si para montarse en el tren, uno en lugar de, de dar como el paso y preocuparse por montarse en el tren, pues uno le dice a una maquinita, venga, súbame al tren. Entonces, la maquinita, la grúa, llega y cómodamente lo coge a usted y lo pone en el tren. Listo. O sea, usen la IA para aprender IA. Importantísimo. Bueno, vamos
Los que no lo han terminado no hay problema, lo pueden terminar luego, ¿cierto? Ahora vamos a hacer otro ejemplo del mismo libro guía, ¿sí? Bueno, discutamos una cosa. ¿Cuánta fue la precisión que obtuvieron ustedes, muchachos? ¿Un poquito más alta o un poquito más baja del 85%? Quienes ya lo corrieron. La misma. Sí, También. Ok, listo. Observen que hay un error en el 15% y ese valor puede mejorarse ajustando hiperparámetros como el número de épocas, la tasa de aprendizaje. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen que hacer es intenten llegar siquiera al 91%. ¿Listo? Ajustando hiperparámetros. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio van a tener que mirar cómo empiezan a ajustar hiperparámetros y traten de llegar siquiera al 91. En la próxima clase, el lunes de la semana entrante, yo les estaré preguntando, bueno, y cómo lograron mejorar el algoritmo. Háganlo ustedes solitos. Después de que ustedes ya hayan peleado con él, profe, esto no mejoró, esto llegó al 86, al 87, esto, profe, no pude, listo. Entonces le pone el código a una IA y le dice, sugiéreme cómo puedo mejorar hiperparámetros o cuáles deberían ser para tener el mejor rendimiento de este algoritmo. Listo. Entonces van a hacer ese par esa es una tarea que tienen, ¿ok? Listo. Profe, ¿y Listo, profe. sería cambiando solo o épocas o tasa de aprendizaje o hay otro parámetro? ¿Cuáles son los hiperparámetros que hemos visto ahí rápidamente? Número de capas, número de neuronas. ¿Cómo? Número de capas de neuronas. Pero en este caso no podemos hacer eso. Sí. O sea, Carlos, en este caso tenemos una neurona y eso responde nuestra pregunta. Con una neurona, lo único que podemos hacer, Laura, es cambiar tasa de aprendizaje y épocas. ¿Ok? Listo. Ni siquiera los valores de inicio, porque eso ni le va ni le viene. Incluso Laura intenta ponerle unos valores de pesos y sesgos de inicio a ver qué te pasa. Y vas a ir mirando qué ocurre en esa parte. ¿Listo? Listo. Bien. El ejemplo número 2 es un ejemplo muy lindo de clasificación. Yo ya les dije que la clasificación es un grueso y gordo tema de inteligencia artificial. Entonces, en el ejemplo número 2, lo que hacemos es tomar un dataset, ¿sí?, que es muy conocido en la comunidad científica, se llama el dataset de enfermedades digestivas renales del Instituto Nacional de Diabetes. Listo. El objetivo principal es permitir la predicción de la presencia o ausencia de diabetes en pacientes a partir de ciertas mediciones clínicas. Observen qué lindo ese ejercicio. O sea, un algoritmo que si yo le doy ciertos valores de entrada, es capaz de decirme si esa persona tiene o no diabetes. Listo. Este dataset fue recopilado en mujeres de una tribu que se llamaba la tribu Pima. Es una tribu de un grupo indígena del suroeste de Estados Unidos que encontraron que en esa tribu hay una elevada prevalencia de diabetes tipo 2, ¿cierto? Y entonces querían mirar qué era lo que pasaba, por qué en esa tribu ocurría esto de una manera tan alta. Representa a una individual, mientras que las columnas registran variables como niveles de glucosa en sangre, presión arterial, grosor del pliegue cutáneo, número de embarazos de la mujer, edad de esa mujer,
Esos son como los indicadores más relevantes desde el punto de vista médico. El propósito es permitir que a través de aprendizaje automático se distinga entre pacientes con y sin diabetes basándose en las características clínicas. Ese es un ejemplo muy bonito, muy bonito. Aquí están las variables clínicas del conjunto de datos de diabetes, número de embarazos reportados, glucosa plasmática en ayunas, presión arterial diastólica, espesor del pliegue cutáneo del tríceps, insulina sérica en 2 horas, hicieron ese examen, el IMC de cada mujer, la función hereditaria de diabetes, que está puntuada entre 0 y 2, la edad, y el resultado es una variable binaria que indica si la paciente fue diagnosticada con diabetes o no. Listo. Este dataset es un conjunto muy usado para comparar algoritmos de clasificación, realizar validaciones cruzadas y explorar muchas técnicas de preprocesamiento. Entonces aquí tienen los atributos del conjunto de datos, ¿cierto? Este es el atributo X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, X sub 5, X sub 6, 7, etc. Acuérdense de una cosa, por favor, aquí conecten conocimiento. Necesito que conecten conocimiento. Aquí no tengo cómo escribir, sí puedo escribir aquí. Acuérdense de algo que vimos la clase pasada, que era esto. Nosotros vimos una matriz, ¿cierto? Una matriz donde decíamos que aquí estaba X sub 1 o X1, X2, X3, ¿cierto? Que esta fila era una input, pero que esa input equivalía a la entrada X grande. Y entonces, si se acuerdan, desde la primera clase yo les dije, esto es igual a un vector fila que tiene, es la instancia X que tiene como entradas X11, X12 hasta X1N. ¿Se acuerdan de eso? Entonces aquí vamos a aplicar ese concepto dentro de este dataset. Este conjunto de datos está compuesto por 768 muestras. O sea, hay 768 pacientes. Listo. Para cada muestra se registran 8 características clínicas relevantes, además de la etiqueta que indica el resultado del diagnóstico. Claro, es aprendizaje supervisado. Esta etiqueta es 0 o 1. Ok. Entonces aquí está el modelo del perceptrón, el modelo de entrada, X1, X sub 2, X sub 3, y Y. Esto es el ejemplo de la estructura del conjunto de datos, sabiendo que tenemos 700 no sé cuánto. ¿Qué vamos a usar aquí? Binary Cross Entropy y sigmoide como función de activación. Entonces este dibujito me quedó muy lindo, me gustó mucho este dibujo que hice en LaTeX para hacer esta parte. ¿Listo? Bueno, esto es un poco de teoría. Vamos a implementar el modelo. Aquí está cómo se implementa, qué tiene cada partecita, cómo van a ir haciendo esta implementación en Python. Entonces, para su próxima clase, por favor, deben hacer esto. Busquen este dataset, si no yo se lo subo, ¿cierto? Pero me gustaría que ustedes lo buscaran, que aprendan a buscar datasets y hacer todo esto. ¿Listo?
ejecutan el código y la precisión del modelo va a ser de un 89.19% de acuerdo a lo que tenemos hecho. Trata, por favor, de buscar mejorar esa precisión del modelo, de encontrar mejores valores para esa precisión del modelo en este tipo de problemas. Listo. En la clase siguiente vamos a ver esto. ¿Cómo evalúa uno un modelo de clasificación binaria? Entonces observen que aquí tenemos el caso más sencillito, esto luego se va a complicar con imágenes, con datasets de imágenes muy fuerte, y me tienen que permitir entrar a explicarles cómo es que funcionan las imágenes y lo demás. Para terminar esta clase, que me quedan 3 minutos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, esa parte de imágenes que vamos a ver tiene que ver con lo que hicimos muy al comienzo de la clase, que tenía que ver con las imágenes rasterizadas y luego las vectorizadas y esa parte de matrices. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí, claro. Eso es lo que vamos a hacer ahí, porque ya vamos a empezar a trabajar con señales en 2 dimensiones. Hasta ahora lo que tenemos son señales en una dimensión, ¿listo? Sí, señor. Pero vamos a empezar a hacer ya una cosa más fuerte, porque vamos a entrar a redes neuronales convolutivas, y a partir de ahí vamos a ir entrando a temas más duros. Yo creo que esta es la semana que 5. Entonces, nos ha ido bien, nos ha rendido. Yo creo que ya entienden cosas que son muy importantes. Como no le puede faltar al profesor Montoya, hay un quiz número 2. El quiz número 1 tiene plazo hasta el lunes, ¿ok? El quiz número 2 ya está montado. Yo lo monté, ¿o no lo monté? Sí, profe, el 2. Ah, bueno, yo vi que Pero publicaste. si no hay archivos. ¿No tenía archivo? Yo no lo vi, profe. Ah, no, Es ¿cómo que no yo soy un puede ser? caramelo muy escaso, no lo subí. Espere, yo lo subo. Nada de nervios, que yo lo tenía por algún lado. Es este. Aquí está. Ahora sí, lo guardamos. Ya les aparece el archivo. Entonces el quiz número 3. Número 2, perdón. Pero se llama 3. Yo le cambio nada de nervio, yo le cambio el nombre. Bueno. Venga, yo los cambios y es que... Nada de nervios, que estamos melos. Sí, estamos melos, nada de nervios. Entonces, vean, este quiz es, si el sesgo es muy alto o muy bajo, ¿cómo afecta la activación de una neurona? Una pregunta muy bonita. ¿Cuáles son los hiperparámetros en las redes neuronales? ¿Por qué el descenso del gradiente es un algoritmo de optimización? Pregunta interesante. ¿Cuál es la profundidad óptima de una red neuronal con capas ocultas? ¿Cuáles son los teoremas base de las redes neuronales? ¿Cuál es la relación entre entropía e información? ¿Y por qué aprende una red neuronal? Listo. Ese séptimo tiene que ver con lo anterior. Y hay un artículo del 2014, que es el artículo de Adam, un método para optimización estocástica. Entonces aquí van a leer el artículo y me van a decir cuáles son las diferencias entre el artículo de 1986 y este artículo. ¿Cuáles son las mejoras comparadas con el descenso del gradiente? Este algoritmo Adam, muchachos y muchachas, es el que vamos a hacer muchas veces y que hace uno muchas veces cuando utiliza TensorFlow, Keras, PyTorch. Incluso en ejemplos avanzados, cuando ya lleguemos a ejemplos avanzados, que deje yo de enseñarles a gatear y ya los tenga caminando, van a entenderlo.
¿Cuáles son los algoritmos o extensiones sofisticadas del descenso del gradiente? Pura pregunta de curso de posgrado. Listo. Y hay un tercer artículo, o un segundo, que se llama The Coupled Wave Decay Regularization. Este es de 2019 y este es pan caliente. ¿Por qué pan caliente? Porque este artículo tiene unas mejoras muy grandes comparadas con el descenso del gradiente que yo les he venido explicando. Entonces ustedes me dicen, profe, pero ¿por qué nos pones esto en el quiz? Pues porque ustedes son estudiantes de posgrado, los estudiantes de posgrado estudian artículos y los estudiantes de posgrado llegan lejos en el conocimiento que necesitan de estas cosas. ¿Listo? Incluso saben que no, voy a hacer una cosa. Le voy a quitar este artículo a este quiz. Solamente me van a estudiar uno, ¿ok? O sea, este punto 10 lo voy a eliminar, ¿ok? Listo, profe. Los pongo más bien para el tercer quiz. ¿Ok? ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar en parejas también. No sé si la misma pareja, no sé si otra pareja, y van a hacerlo, van a responderme las preguntas usando por ahora el mismo formato de MDP que lo están aprendiendo a manejar en Overleaf, y ya el quiz siguiente sí se los voy a preguntar usando la plantilla de IEEE. Listo. Incluso algo que puede salir de aquí, muy bonito y muy interesante, es un artículo de ustedes que compare, por ejemplo, las 3 o 4 variantes y que lo corran en un algoritmo y obtengan resultados y digan, vea, esto fue por esto, esto fue por esto, esto fue por aquello. ¿Ok? Bien. Esa era mi clase de hoy. Yo creo que fue una clase productiva. En la próxima clase vamos a ver un poco de teoría sobre cómo es que se evalúa la clasificación. Eso es fundamental. Y por favor, termínense de estudiar el capítulo 9 del libro guía. Es genial esa parte. Laura, dale preguntas. Profe, qué pena. ¿A qué artículo se refiere en el punto 8 de las diferencias entre el primer artículo y este? ¿Al que nos puso en el primer quiz? Sí, al que tienen en el primer quiz. Ah, listo, listo. Fue el artículo original de 1986 que revivió prácticamente el mundo de las redes neuronales. Listo. Listo. Es comparar entre esos dos, porque mira que hay una diferencia de casi 20 y cuántos años, Laura. Pues 14 y 14, 28 años. 28 años, es mucho tiempo en la ciencia, ¿o no? Entonces es bueno hacer esa comparación. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ok, voy a detener la grabación.